Hoy traigo algo especial, testimonios reales de médicos, enfermeras y pacientes recopilados directamente de Reddit. Historias que van desde lo absurdo hasta lo desgarrador, y te prometo que no podrás dejar de mirar. Prepárate para conocer a la paciente que estaba convencida de tener meningitis, cuando en realidad solo había tenido una mala noche. O la mujer que llegó a urgencias segura de que tenía una enfermedad mortal llamada Berancer. ¿Adivinas qué había leído mal? Pero no todo es risa. También escucharás el relato de una madre que tuvo que enfrentarse a un doctor arrogante que casi le da a su hija un antibiótico al que era alérgica, y cómo ella tuvo que pelear para protegerla. Y eso no es todo. Desde perros infestados por gusanos cuya dueña insistía en curarlos con aceites esenciales, hasta una pobre mujer que entendió tan mal una instrucción médica que llegó con semanas de orina almacenada en Tupperwares. Algunas de estas historias te harán reír, otras te harán enojar, y unas cuantas te dejarán pensando seriamente en cómo funciona el sistema de salud. Así que quédate hasta el final, porque créeme, la última historia hará que quieras gritarle a la pantalla. Bienvenidos a Los pacientes más tontos y memorables que médicos y enfermeras han visto, según Reddit. Esta es para las enfermeras que probablemente todavía se ríen de mí hasta el día de hoy. Me desperté una mañana sintiéndome fatal. Tenía todos los síntomas clásicos de algo serio. Escalofríos, dolores musculares, fiebre baja, lo que uno describiría como una gripe en toda regla. Hasta ahí, nada raro. Pero a medida que pasaban las horas, noté que el dolor en mi cuello se hacía más intenso. Ya sabes, esa incomodidad que empieza como un tirón y de repente se siente como si tu cuerpo estuviera tratando de mandarte una señal de emergencia. Y claro, como soy una persona totalmente calmada y racional, nótese el sarcasmo. Hice lo que cualquiera en mi situación haría. Abrí WebMD. 5 minutos después, ya estaba convencida al 200% de que tenía meningitis. No quizás, no posiblemente. Tenía meningitis. Punto. Mi cerebro ya había hecho la lista de despedida. Estaba googleando tasas de supervivencia, imaginando a mi familia llorando en mi funeral. Con el corazón latiendo como un tambor, corrí a urgencias. Me atendieron rápido, seguramente porque mi cara era la de alguien que pensaba que iba a morir en cualquier segundo. Le expliqué todo al médico. La fiebre, el dolor de cuello, mi miedo absoluto de que esto fuera lo peor de lo peor. Después de un par de revisiones y una hora de espera en la que casi escribo mi testamento mental, el doctor volvió con el diagnóstico. ¿Están listos? Tenía un resfriado. Un resfriado común, aburrido, insignificante. Y el dolor de cuello que tanto me preocupaba era simplemente una contractura por redoble de tambores. Haber dormido en una mala posición. Asentí, le di las gracias, recogí lo que quedaba de mi dignidad y me fui a casa. Así que sí, un saludo a esas enfermeras. Probablemente todavía cuentan mi historia en sus descansos, como la paciente que casi se despidió de la vida por un resfriado. De nada. Soy enfermera de urgencias y tenemos una paciente que ya es prácticamente parte del inventario del hospital. Viene mínimo una vez por semana. Y lo más curioso es que cada visita trae un diagnóstico nuevo y siempre es algo súper dramático. Nada de cosas pequeñas. Si ella no cree que está al borde de la muerte, no le interesa. Una noche me tocó ser su enfermera. Me miró con la seriedad de alguien que acababa de recibir la peor noticia de su vida y me dijo, me diagnosticaron Berancer. Yo parpadeé. ¿Berancer? Ella asintió solemnemente, como si me estuviera revelando un secreto médico que solo ella conocía. Para no contradecirla de inmediato, le pedí con calma si algún familiar podía enviarle una foto de la documentación donde aparecía ese diagnóstico, para entender mejor de qué estábamos hablando. Minutos después, regresa con su teléfono en la mano, segura de que estaba a punto de mostrarme pruebas irrefutables de su condición. Miro la pantalla, y casi me caigo de la silla. Era una foto de nuestro propio papeleo de alta, el que entregamos automáticamente a todos los pacientes. Y lo que ella estaba señalando con orgullo era la típica advertencia genérica que aparece en el apartado de prevención: fumar aumenta su riesgo de enfisema, EPOC y varios cáncer. Eso era todo.
Ella había leído varios cáncer y lo había interpretado como un diagnóstico oficial, una enfermedad única llamada Verancер. Me quedé mirándola unos segundos, procesando lo que acababa de descubrir, como si mi cerebro estuviera reiniciándose en cámara lenta. Al final, respiré hondo y le expliqué con la mayor suavidad posible que eso no era un diagnóstico, sino una advertencia general, y que varios cáncer no significa usted tiene cánceres variados, sino simplemente que fumar aumenta el riesgo de múltiples tipos. Ella asintió muy tranquila, como si ya lo supiera desde el principio, y cambió de tema como si nada. Estoy convencida de que la próxima semana volverá, y traerá un diagnóstico aún más creativo. Descubrimos que mi hija era alérgica a Keflex, o cefalexina, un antibiótico, durante una cirugía para colocarle el puerto de quimio. Imaginen la escena, está bajo anestesia, de repente empieza a tener una reacción. No fue algo que pusiera su vida en peligro inmediato, pero lo suficiente como para que tuvieran que administrarle Benadryl en el quirófano. Funcionó y desde ese día Keflex quedó oficialmente en su lista de alergias. Esto no pasó en cualquier clínica de mala muerte. Fue en un hospital infantil de primer nivel, de esos donde realmente confías la vida de tu hijo sin pensarlo 2 veces. Ahora, para quienes no estén familiarizados, los niños con puertos de quimio tienen una regla de oro. Cualquier fiebre superior a 38 grados significa ir a urgencias inmediatamente. El riesgo de que una infección viaje directo al corazón es altísimo, sin excepciones. Un día mi hija se enferma. Tomamos la temperatura, confirmamos la fiebre y en ese momento empieza la carrera. Llamamos a su oncólogo, quien nos dice que vayamos de inmediato al hospital local. Incluso llaman ellos mismos para avisar que vamos en camino. Perfecto, pienso yo, estarán preparados. Llegamos, una enfermera accede al puerto, revisa el historial, diagnóstico, alergias. Confirmo en voz alta, mi hija es alérgica a Keflex. Me aseguran que sí, ya lo tienen en el archivo. Pasan horas. Finalmente aparece el doctor, ordena antibióticos por el puerto. La enfermera regresa con la jeringa lista y justo antes de administrarlo pregunto, ¿qué antibiótico es ese? Ella responde sin titubear, Keflex. Mi corazón se me fue al piso. Me altero de inmediato. La enfermera se detiene y corre a buscar al doctor. Cuando vuelve, me dice que el doctor quiere hablar conmigo porque me estoy negando al tratamiento. El doctor entra con esa actitud condescendiente que nunca quieres ver cuando tu hijo está vulnerable, y me suelta. ¿Por qué se niega? Le explico, es alérgica a Keflex. Ya tuvo una reacción bajo anestesia. Está documentado por un hospital infantil de referencia, confirmado por oncología. ¿Y qué me responde este tipo? Con el tono más arrogante posible. Eso no significa que sea alérgica. En ese momento sentí una mezcla de rabia y miedo que no se la deseo a nadie. Mi hija había tenido una reacción real, en un contexto médico serio, con profesionales de primer nivel, y este doctor en urgencias todavía intentaba discutirlo conmigo como si yo estuviera inventando. Le dije que no iba a permitir que le inyectaran eso. Pedí amoxicilina en su lugar, y lo conseguí. ¿Volvimos a ese hospital alguna vez? No. Jamás. Ser padre de un niño con cáncer significa estar cansado, emocionalmente destrozado y, aún así, encontrar la energía para defenderlo una y otra vez. Porque al final del día nadie conoce ni protege a tu hijo mejor que tú. No soy veterinaria, pero durante la universidad hice unas prácticas en un hospital veterinario. Vi varios casos impactantes, pero hay uno en particular que todavía recuerdo con demasiada claridad. Un día entra una mujer con su pastor alemán, y desde el primer segundo supimos que algo estaba realmente mal. El perro estaba inquieto, incómodo, y al revisarlo descubrimos la causa. Tenía miasis. Para quienes no lo sepan, la miasis ocurre cuando las moscas ponen huevos en piel irritada o sucia, y luego esos huevos se convierten en gusanos que literalmente invaden la zona. En este caso, la infestación estaba alrededor de la parte trasera del perro, probablemente por un subpelo húmedo y sucio que se convirtió en el ambiente perfecto para que las moscas hicieran su trabajo. Y créanme, era una escena que no se te borra fácil de la mente. El pobre animal tenía una erupción dolorosa y cuando se apartaba el pelaje podías ver un número alarmante de gusanos moviéndose allí. El veterinario, con toda la calma y profesionalismo del mundo, le explicó a la dueña el plan de tratamiento. Tenía que darle medicamentos tópicos, antibióticos orales y limpieza meticulosa. Subrayó lo importante que era seguir las instrucciones al pie de la letra para salvarle la salud y asegurar el bienestar del perro. La respuesta de la dueña: ¿y si mejor le pongo aceites esenciales? El veterinario respiró hondo y trató de ser paciente. Le tomó 20 minutos enteros repetir:
de la forma más suave pero también más firme posible. Que no, el aceite de lavanda, ni el de árbol de té iban a hacer desaparecer una infestación parasitaria avanzada en el trasero de su perro, que esto no era una irritación de piel ligera, ni un problema de olor, sino una infección seria que requería tratamiento médico. Afortunadamente, después de mucho insistir, la dueña aceptó darle los medicamentos adecuados, el perro tuvo la atención que necesitaba y todo terminó bien para él. Pero esa experiencia me dejó pensando en algo. La desinformación puede ser tan fuerte que incluso frente a algo tan gráfico, tan evidente y tan serio, todavía hay gente que cree que un frasquito de aceites esenciales puede reemplazar la medicina real. Trabajo en atención médica, y quiero dejar algo bien claro. Los pacientes que más nos desgastan no son los que no entienden términos médicos o los que se asustan fácilmente. Esos, con paciencia y empatía, se manejan. No, los que realmente te hacen perder la fe en la humanidad son los tercos, los que creen que saben más que todo un equipo médico que se mata trabajando para mantenerlos vivos. Son los que se van del hospital contra todo consejo mientras están siendo tratados por sepsis, sí, una infección potencialmente mortal. Son los que se hacen una tomografía que muestra claramente una masa en los pulmones y luego deciden que no van a volver al seguimiento, hasta que aparecen meses después con un cáncer avanzado que pudo haberse tratado. Los ejemplos sobran. Una mujer llegó con una muñeca rota, le pusimos un yeso, le dimos todas las instrucciones, le programamos un seguimiento, pero nunca volvió. En cambio, se cortó el yeso ella misma en casa. ¿Resultado? Años después, regresa quejándose de que todavía le duele, y echándonos la culpa a nosotros por su dolor crónico. Otra mujer tuvo un reemplazo total de rodilla. Le quitamos los puntos a las 2 semanas, pero después nunca volvió para chequeos. Se saltó todas sus citas de fisioterapia, absolutamente todas. Ahora anda diciendo por ahí que nuestro doctor le arruinó la rodilla y, casualmente, también está solicitando discapacidad. Honestamente, viendo cómo actuó, parece que era su plan desde el principio. Es ese tipo de pacientes el que te deja con un sabor amargo. Ves cómo manipulan, cómo ignoran su responsabilidad, cómo buscan estafar al sistema y luego culpan al médico o al hospital de los problemas que ellos mismos crearon. Y en medio de todo eso, nuestro doctor todavía viene todos los días. Aunque sinceramente, no sé cómo no ha tirado la toalla. Yo no lo culparía si un día dijera ya basta, pero al mismo tiempo, estoy agradecido de que no lo haya hecho, porque amo mi trabajo, y sé que él también. Solo quisiera que más gente entendiera lo desgastante que es darlo todo, poner tu conocimiento, tu tiempo y tu energía en ayudar, y aún así terminar señalado como el culpable. Esta es una historia que mi abuela siempre contaba, y de esas que se te quedan grabadas porque son a la vez tiernas y divertidas. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, tenía chequeos regulares cada par de semanas. Como siempre eran en los mismos días y horarios, empezó a reconocer a las otras mujeres que acudían a sus citas alrededor de la misma hora. Entre ellas estaba una mujer polaca que se había mudado recientemente al vecindario y que todavía estaba aprendiendo inglés. Un día, el doctor les pidió a todas las futuras mamás que trajeran una muestra de orina para la próxima cita. Nada complicado. Un frasquito pequeño para revisar que todo estuviera en orden. Llegó la cita siguiente. Mi abuela apareció con su botellita, envuelta cuidadosamente en plástico y guardada discretamente en su bolso. Normal, como cualquiera esperaría. Pero entonces entró la mujer polaca, cargando 7 contenedores grandes de Tupperware llenos de orina, cada uno cuidadosamente metido en bolsas. Su esposo iba detrás de ella, ayudándole a cargar el resto. Y como si eso no fuera suficiente, en el suelo tenía aún más frascos de vidrio llenos, alineados a sus pies como si fueran tarros de conserva. Resulta que por un simple malentendido lingüístico, había pensado que el médico quería toda su orina de las últimas 2 semanas, y fielmente había guardado cada gota en cada recipiente que encontró en su casa. Nadie se rió de ella en su cara, ni con mala intención. Más bien fue un momento de confusión adorable que, con el tiempo, se convirtió en una de esas historias legendarias que la gente sigue contando con una sonrisa décadas después. No soy doctora ni enfermera, pero estoy bastante segura de que durante esta visita médica pensaron que estaba completamente ida. Fui a la clínica por un problema sinusal. Nada grave,
pero entre la congestión, el dolor de cabeza y el cansancio, estaba funcionando al 30% de mi capacidad mental. La enfermera empezó con las preguntas de rutina, historial, medicamentos, etc. Hasta ahí, todo bien. Empecé a recitar mi lista de medicinas, incluyendo algunos genéricos de alergia que compro en el supermercado. Ella tomaba nota muy amablemente. Luego viene la pregunta más sencilla del mundo: ¿qué farmacia utiliza? Y yo, en mi estado de medio zombie, respondí con toda seriedad: ¿el supermercado? Ella parpadea: ¿el supermercado? Yo, sin registrar lo absurdo de mi respuesta: sí, el supermercado. Este intercambio se repitió varias veces, como una escena de comedia en bucle, ella intentando sacar información útil, yo contestando con la misma tontería, hasta que mi prometido, que ya no podía más con el circo, me interrumpe desde la silla con tono de desesperación: Walmart. Walmart es tu farmacia. Me quedé callada, lo procesé, y de repente caí en cuenta de lo estúpido que había sonado todo el tiempo. Solo pude mirar a la enfermera y pensar: oh no, le he estado dando absolutamente nada con qué trabajar. Mis respetos a esa mujer por la paciencia infinita. Definitivamente, le debo una. Después de leer estas historias, la comunidad de Reddit no se quedó callada. Muchos compartieron sus propias experiencias, otros reaccionaron con incredulidad, y algunos simplemente no podían creer la cantidad de situaciones absurdas que ocurren en hospitales y clínicas todos los días. Uno de los primeros comentarios fue directo al punto: no entiendo cómo la gente puede escuchar la palabra cáncer en cualquier parte de un papel y asumir que automáticamente es su diagnóstico. Es como si leyeran una advertencia en un paquete de cigarros y dijeran: ¡oh! Me lo confirmaron, tengo enfisema. Otros reaccionaron con humor. Imagínate ser esa enfermera y tener que explicar que varios cánceres no es el nombre de una enfermedad rara llamada Berancer. Yo no podría mantener la cara seria. Muchos usuarios admitieron que se sintieron identificados con la primera historia de la persona convencida de que tenía meningitis después de consultar WebMD. Ese soy yo cada vez que estornudo 2 veces seguidas. Busco en Google y de repente ya estoy en fase terminal de 17 enfermedades distintas. Creo que WebMD ha sido responsable de más ataques de pánico que de diagnósticos acertados. Varios médicos y enfermeros confirmaron que eso pasa todo el tiempo. No se imaginan la cantidad de pacientes que llegan convencidos de que están a punto de morir solo porque usaron Google. A veces hasta discuten con los doctores porque creen más en lo que leyeron en la primera página de resultados que en un médico con 10 años de experiencia. Un comentario que recibió muchos votos decía: lo peor no son los que se asustan y van al hospital por precaución. Lo peor son los que tienen síntomas reales, los ignoraron por meses y luego llegan cuando ya es demasiado tarde. Preferiría 1000 veces a alguien paranoico por un resfriado que a alguien con un tumor que dejó crecer por pura terquedad. Sobre la historia de la niña con quimioterapia y la alergia a Keflex, la comunidad explotó de indignación. ¿Cómo puede un doctor, con una reacción alérgica documentada en un hospital infantil de referencia, decir con toda la cara que eso no significa que sea alérgica? Eso es negligencia. Punto. Otro agregó: ese tipo de arrogancia médica es peligrosa. No solo desgasta a los padres, también pone en riesgo la vida de los pacientes. Aplaudo a esa madre por plantarse y decir no. Algunos padres compartieron experiencias similares. Tuve que gritarle a un doctor porque quería darle a mi hijo un medicamento que ya habíamos anotado claramente en la lista de alergias. Me miró como si fuera una exagerada. Spoiler: mi hijo casi termina en cuidados intensivos una vez por culpa de un error así. Nunca vuelves a confiar ciegamente después de pasar por algo así. En contraste, otros destacaron la importancia de abogar por uno mismo. Historias como estas me recuerdan que uno siempre debe preguntar qué medicamento le están dando. No importa si pareces molesto o fastidioso, es tu vida o la de tu hijo la que está en juego. La historia del perro con gusanos también causó una mezcla de repulsión y humor. Dios mío, puedo aguantar muchas cosas, pero solo leer sobre gusanos en la parte trasera de un perro me dio escalofríos. Otro dijo: no sé qué es peor, la miasis o la dueña preguntando si podía curarlo con aceites esenciales. Honestamente, a veces pienso que el 80% de las consultas veterinarias son solo para corregir decisiones estúpidas de los dueños. Y claro, no faltó el comentario sarcástico: aceite de lavanda contra una infestación de larvas. Claro, y ya de paso pongámosle incienso para alinear sus chakras.
Sobre la historia de la mujer polaca y los Tupperwares de orina, la mayoría coincidió en que fue un malentendido adorable. Eso es lo más increíble que he leído hoy. Me imagino al esposo ayudándola a cargar bolsas de orina como si fuera lo más normal del mundo. Otro agregó, pobrecita, solo quería hacer lo correcto. Y honestamente, mejor traer de más que de menos, ¿no? Pero también hubo quienes lo llevaron al lado cómico. Imagínate al doctor recibiendo eso. Le pedí una muestra, señora, no su reserva estratégica de orina para tiempos de guerra. La historia de la mujer que se cortó el yeso y la que arruinó su rodilla por saltarse la fisioterapia generó una ola de frustración entre profesionales de la salud. Ese tipo de pacientes son los que hacen que quieras arrancarte los pelos. Los que no siguen ninguna instrucción se arruinan solos y luego culpan al médico. Otro comentó, trabajo en ortopedia y puedo confirmar, la mitad de mis pacientes cree que la cirugía es magia, como si después de abrirte y arreglarte algo, ya no tuvieras que hacer nada más. La fisioterapia no es opcional, es parte del tratamiento. Pero explícaselo a alguien que cree que sabe más que tú porque vio un documental en YouTube. Un usuario resumió la frustración de todos. No hay nada más desgastante que invertir tu tiempo, tu conocimiento y tu energía en alguien, solo para que luego te culpen de las consecuencias de su propia terquedad. La anécdota de la mujer confundida en la farmacia, la de el supermercado, arrancó carcajadas virtuales. Puedo imaginar la cara de la enfermera intentando no perder la compostura. Señora, necesito un nombre, no un rubro general de ventas al por menor. Otro agregó, la parte más divertida fue el prometido perdiendo la paciencia y gritando, Walmart, Walmart es tu farmacia. Ese tipo de momento incómodo de pareja es demasiado real. Algunos confesaron haber pasado por cosas similares. Una vez, medio dormido en el consultorio, cuando me preguntaron mis medicamentos, terminé dándole el nombre de mi champú anticaspa. El doctor me miró como si estuviera loco. También hubo comentarios reflexivos. Lo que más me sorprende es la paciencia del personal de enfermería. Tratan con cientos de pacientes al día, muchos confundidos, asustados, tercos o directamente groseros, y aún así siguen. Mis respetos para ellos. Un usuario hizo un comentario que fue muy votado. Estas historias son divertidas, indignantes y a veces tristes, pero todas tienen algo en común. Muestran lo mucho que los profesionales de la salud tienen que lidiar con lo impredecible de los pacientes. Y sinceramente, después de leer esto, estoy convencido de que merecen un aumento inmediato. Otros aprovecharon para reírse de sí mismos. Después de escuchar estas historias, me doy cuenta de que probablemente yo he sido el paciente tonto en más de una ocasión. Una vez fui a urgencias convencido de que tenía apendicitis. Resulta que era gases. Y no faltó la comparación cultural. Esto me recuerda cuando vivía en otro país y apenas entendía el idioma. A veces malinterpretas una instrucción médica y terminas haciendo algo ridículo. No es ignorancia. Es simplemente la barrera del idioma. Como la señora de los Tupperwares, no fue tonta, solo estaba intentando seguir las reglas lo mejor que podía. En general, la sección de comentarios reflejó un mosaico de emociones. Desde risas colectivas hasta indignación contra la arrogancia médica, pasando por respeto hacia los profesionales que aguantan tanto. Pero también hubo un sentimiento común. Todos aprendieron algo. Como resumió alguien al final, la moraleja de todas estas historias es simple. Pregunta, aclara, sigue las instrucciones y por amor a todo lo sagrado, no guardes 2 semanas de orina en Tupperwares. Y así llegamos al final de este viaje por algunas de las historias más absurdas, divertidas y también desgarradoras que médicos, enfermeras y pacientes han compartido en Reddit. Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Significa mucho que hayas dedicado tu tiempo a escuchar todo el video. Si te gustó este contenido, recuerda que un simple clic en suscribirse o un me gusta ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Y si quieres apoyar aún más, cuéntame en los comentarios cuál fue la historia que más te impactó. ¿La de la mujer convencida de que tenía Verancer? ¿La mamá que tuvo que enfrentarse al doctor para proteger a su hija? ¿O quizás la señora de los Tupperwares de orina? Cada comentario, cada interacción hace una gran diferencia, sobre todo para canales pequeños como este. Así que gracias otra vez por acompañarme hasta el final. Y prepárate, porque las próximas historias de Reddit que tengo guardadas son incluso más increíbles. Nos vemos en el próximo video.